Buenas y calurosas tardes. Hoy tenemos una moto muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque esta es la mía. Esta es la mía. Es la KTM Super Duke 990. Este es el modelo del 2007. ¿Vale? Y bueno, ¿qué le pasa a mi pequeña? Pues bueno, os voy a poner un poco en contexto. Tuve una avería hace un tiempo, tuve una avería que es la típica avería de la bomba del agua del LC8, y es que se le fue el retén del eje de la bomba y entonces se me pasó el anticongelante al aceite. Bueno, con lo que eso conlleva, pues tuve que cambiar todo el aceite, el líquido refrigerante, le reparé la bomba no, el retén y el eje de la bomba, que venden un kit suelto para eso. Pero ¿qué le pasa? Pues que los discos de embrague, me da a mí que se me contaminaron. Y desde entonces, cuando lleva la moto unos días para, pues al meter primeras, secada. Y no hay manera, me cuesta horrores. De hecho, vengo de casa, tenía la moto allí en el sótano de casa, y más de media hora para poder sacar la moto. Se quedan pegados. Yo creo que fue a raíz de eso, se me contaminaron, no le cambié los discos. Entonces, bueno, sin decir que sospechaba que podía ser del sensor de la pata de la pata cabra. Se lo cambié original, que vale unos 70 euros, o sea, cuidadito. Y el problema persistía. Entonces digo, mira, voy a cambiar los discos de embrague, los muelles y los separadores. Pero ¿qué me he encontrado? Que los separadores no estaban sueltos, no los vendían. ¿El por qué? Pues no lo sé. Parece ser que hay ahora con esto que está en China, no lo sé. El caso es que no hay stock. Me dijeron que ni para BMW ni para muchas marcas. Entonces me vi negro de poder localizar los discos de embrague de la moto. Sí los conseguí al final en una tienda aquí nacional, pero los separadores no. Digo, bueno, mira, los separadores al final no deja de ser una placa de acero. Mándame los muelles, mándame lo que tenga. Entonces me mandaron los muelles y los discos. Entonces, eso es lo que vamos a cambiar. Tengo aquí el juego de muelles nuevo y el juego de discos, que esta es de la marca TRW. No sé qué tal irán. Espero que bien. Yo espero que al montarlo, pues se solucione el problema, porque la verdad es una cosa que me tiene amargado ya. Llevo un tiempo a ver si se solucionaba. Pero ¿qué pasa? Que mientras hacía otras cosas de otra gente y al final lo de uno, pues siempre para lo último. De hecho, tengo también mi Suzuki ahí aparcado porque vienen proyectos de gente, que si la Diversion, que si una Vespa, que si tal, el coche del compañero aquel que el 207, en fin. Que al lío, vamos a poner hoy los discos de embrague. Lo primero que voy a hacer es sumergirlo en el aceite que lleva el motor, los dejaré sumergidos y mañana vendré a montarlos para que empapen y no, en fin, que es bueno tenerlos sumergidos para que vayan para que resbalen bien. Pues nada, lo dicho, los meteré aquí en un cubilete que tengo aquí, lo echo aquí con su aceite y a cambiar los discos. Venga. Vale, pues ya tenemos aquí los discos sumergidos en aceite y ya mañana vendré, lo voy a dejar toda la noche, ahí el queso que coja cuerpo para poder montarlo mañana, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues ya han pasado un par de días, ya tenemos los discos de embrague en aceite bien empapados y nada, ahora lo que tocaría ya empezar a quitar la tapa. Bueno, he puesto esta bolsa de plástico porque al quitar la tapa tirará un poquito de aceite y seguramente mancha
manchará el colector de escape. Entonces luego, cuando esté caliente, pues empezará a echar humo. Normalmente pongo papel de aluminio, pero ahora mismo se me ha olvidado traerlo. Y bueno, pues una bolsa de plástico pues también viene, goteará un poco de aceite aquí y nada. Pues nada, vamos a ir quitando la tapa del embrague. En teoría, creo recordar que había un tornillo más largo que los demás. Vamos, aparecerá. Este es el que es más largo. Vale, apareció. Que es el que va aquí. De todas formas, luego no tiene pérdidas. Se puede marcar si se quiere y si no, pues no tiene pérdida porque no entrará. Así que si quisiéramos meter este aquí, pues no. Faltarían solamente dos. Sí. Y el último tornillo. Y ahora, como he dicho, pues tirará un poquito de aceite. ¡Upa! Vale. Lo ideal hubiera sido tumbar la moto un poco hacia allá, pero aquí en el elevador solamente puedo ponerle el caballete trasero. Bueno, ahí ya empapando, y ahora quitaríamos los tornillos de la maza de embrague. Y vamos a ver si es problema. El problema que tengo es que están pegados. Vamos a ver. Ya, lo meto. Pegamos. Vale. Ya está. Uy, se me ha caído dentro del aceite. Bueno, no pasa nada. Ponemos. Vale. Hay una cosa a tener en cuenta, y es que aquí tenemos una marca. A ver si puedo enseñarlo. Esta marca hay que tenerla en cuenta para luego el montaje, ¿vale? Con la marca esta de aquí. A ver que apoye. Esta es la marca que digo. Esa marca va, a ver si puedo enseñarlo bien. Con esta. A ver si puedo enseñarlo bien. Esta marca de aquí es la que va alineada con esta, ¿vale? Ahí, ¿de acuerdo? Pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del montaje otra vez. Se ha puesto esto de aceite, madre mía. Tenía que haber cogido, no sé por qué mierda no he cogido yo un cacharro más aceite. Vale, pues ya tengo un cacharrillo de plástico
puesto debajo. La verdad que lo he puesto, o sea, no lo he puesto porque pensaba que no iba a salir tanto aceite, porque claro, las otras veces que lo había hecho era con la pata cabra en el suelo. Entonces la moto estaba inclinada para allá y no salió tanto. Ahora que es que me he quedado sin memoria en el teléfono. Bueno, como decía, que es que la otra vez lo había hecho con la moto inclinada, por eso no saltaba, o sea, no salía tanto aceite, ¿vale? Bueno, pues nada, lo que ya tendríamos que hacer es empezar a sacar. Mira, ¿ves? Está pegado. Este es el problema que tenía, creo. Creo que va a ser el problema que... Espero que con esto se solucione ya. Voy a ir poniendo los discos viejos aquí. Vamos a ver. Mira, está todo pegado. Está pegado. Ha salido todo de una pieza. Esto no puede ser. Esto debería de salir de uno en uno. Están pegados. Están pegados. Están pegados. Los separadores y los discos. Este es el problema de la moto. Es que además estoy viendo que tengo aquí este rayado que me ha ido rayando aquí. O sea que la superficie de contacto la he hecho aquí solamente. Esto tengo yo que verlo tranquilamente. Esto va disco, separador, y está completamente pegado. Nada, que no despega, claro. ¿Cómo iba a ir bien la moto? Nunca. Disco y separador. Disco, o sea, separador, disco. Así. Claro, ayer, por ejemplo, antes de ayer, mejor dicho, me vi negro de sacar la moto del garaje. Claro, nunca iba a ir bien. Vale, ya está todo separado. Perfecto. Entonces, aquí queda un separador. A lo mejor se ha quedado alguno más dentro. Vamos a ver. Tengo este alambrecillo. Y aquí queda un disco más. Debe de haber uno que es fino, más pequeño que los demás, que debe estar al fondo del todo. Ahí. Eso es. El que está más al fondo es más estrecho. Ahora lo vemos bien. Separamos todo. Madre mía. Todo pegado. Vale. ¿Veis? Si os dais cuenta, este es mucho más fino que, por ejemplo, este. Se ve claramente, ¿no? Este tiene más pared que este. Pues este es el que va al fondo, ¿vale? Pues venga. Vamos a ir. Vamos a ver. Y además, aquí debe de tener un anillo, una arandela. Voy a ver si la puedo sacar. Ahí está. Ahí. Ya viene. Ahí está. Esta arandela, que si os fijáis, es cónica, ¿vale? A ver si se puede ver bien. ¿Qué es cónica? Bueno, pues la parte del cono va hacia adentro, ¿vale? Para que aplaste contra allí adentro, ¿vale? Esto debería de ir así, ¿de acuerdo? El cono
hacia adentro, así. Bueno, estoy comprobando, este es el muelle, uno de los muelles nuevos y este es uno de los muelles viejos. Estoy comprobando y la verdad es que ha perdido un poquito de altura el viejo. No sé si se aprecia. A ver. Ha perdido un poquito de altura. Entonces he hecho bien comprando los muelles también. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a colocar el embrague nuevo. Vale, pues vamos a ir metiendo los... Estos son los viejos, pero antes de meter los nuevos quiero explicar una cosa. Los discos tienen esta parte que tiene la almena, una plana y otra con la hendidura, ¿vale? ¿Vale? La hendidura y esta plana, plana y la hendidura. Entonces lo que vamos a hacer es alinearlos todos, se van a meter todos que coincidan la hendidura, excepto el disco último, que lo vamos a meter así. Así. ¿De acuerdo? El disco último lo meteremos con la hendidura aquí y la parte plana. Y luego, el por qué no lo sé, pero lo especifica así. Vale, eso por un lado. Otra cosa, los separadores. Los separadores tienen una parte, es muy leve, pero están abombados, ¿vale? Tienen una parte lisa, que esta, si hacéis así con la mano, se nota, ¿vale? Vale, pues la parte que dijéramos que está roma, esta, que está bombada, iría hacia adentro, ¿vale? Y la parte lisa hacia afuera para que haga el máximo contacto con el disco, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos metiendo. Primero la arandela, como hemos dicho, el cono hacia adentro. Cono hacia adentro. Y aquí ya tenemos los discos nuevos. Buscamos el pequeño, que es el que está al fondo. Vale, aquí está. Disco pequeño. Pues vaya. Casualmente estoy comentando lo de la hendidura y este no tiene la hendidura. Todos son planos. Todos son planos. A ver, en el original, el pequeño, sí tiene la hendidura. Aquí está. Bueno, pues ya está, pues lo montamos. Sí que es verdad que tiene aquí una marca que no sé si es para... un segundo, voy a ver. No sé si es para que coincida con... con la arandela esta o no. No lo sé. A ver. Tiene aquí esta hendidura. No coincide. Vale. Pues venga, para adentro. Metemos el nuevo. Metemos un separador con la parte roma hacia adentro. Y ahora los discos. Un disco. Disco separador. Ahora nada, que disco separador, separador, disco separador, disco, chao, disco, chao, disco, chao, disco, chao, disco, chao.
separado. Y el último disco que, como hemos dicho, iría un poco ladeado. Ahí. Vale, pues ya está. Ya tendríamos los discos colocados. Ya solamente nos faltaría colocar la tapa, que, como hemos dicho, hay que buscar la marca, que la tenemos aquí. La marca esta, el triángulo con la marca. La colocamos y metemos los muelles nuevos. Y su tornillo. Habrá que apretarle un poquito ahora. Lo raro es, esto debería de entrar un poquito más, creo yo. Debería de entrar un poco más, creo yo. No sé por qué no entra. Ahora. Vale. No la había cogido bien. Ahí está. Y ya poco a poco pues vamos apretando por parejo. Vale, pues esto ya listo. Y ahora ya sería colocar la tapa. La tapa, que en principio no necesita junta porque va con una junta tórica, ¿vale? Entonces simplemente colocar los tornillos. El largo, que creo que era aquí. Ahí está. Vale, lo seguimos apretando. Que es que me quedo sin batería. Miento, sin batería no, sin memoria en el teléfono ya.
Tengo que hacer una limpieza. Vale, ahora ya le damos su par de aprietes con la dinamométrica y ya estaría listo. En teoría ya habría que salir a probarlo, ¿vale? Venga, pues voy a buscar la dinamométrica. Venga, pues apretamos con su dinamométrica. Bueno, pues listo. Ya tenemos los discos colocados. Bien, pues ya tendríamos listos los discos de embrague de la KTM Super Duke 990 de mi pequeña. Nada, ya es cuestión de arrancarla, salir a la calle a probarla y ver qué tal. Venga, bueno, la arrancamos ahora. Es que igual hace mucho ruido. Vamos a ver. Madre mía, cómo suena aquí dentro. Pues lo dicho, voy a probarla por la calle y nada, y yo creo que se puede decir que esto está listo, ¿vale? Venga, like, suscribiros, ya se sabe que ya somos 114 suscriptores, 114, ya vamos para arriba, poquito a poco, pero vamos para arriba. Venga, un saludo. Bueno, pues no voy a probarla en la calle ahora mismo, pero bueno, puedo arrancarla y ver qué tal. Arrancamos. Metemos primera. Perfecto. Punto muerto. Segunda. ¡Epa! Exactamente. Lo ha hecho bien. Punto muerto. Vamos, primera. Perfecto. Y ahora la moto quiere andar bien. Pues nada. Problema solucionado. Sí, señor. A ver lo que dura.